Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Pues por fin hemos llegado. Por fin se llegó la fecha y el momento, y el Señor nos ha permitido estar aquí reunidos para celebrar este matrimonio. El matrimonio es uno de los acontecimientos que más revuelo ocasionan en la sociedad. Más todavía que las quinceañeras, más como que hay una especie de euforia cuando alguien se va a casar. Se emociona mucho la gente con un matrimonio. Bueno, antes era mucho esto, ¿verdad? Ya había un matrimonio, se estaba casando una muchacha y todas las demás muchachas soñaban con estar ahí, ¿verdad? Ya casándose también. Con el paso de los años y cuando empezaron a ver los hijos en los papás un testimonio ya no suficiente, ya no santo, ya no agradable, cuando empezaron a ver los jóvenes que el matrimonio no hacía feliz a sus papás, empezó a derrumbarse esa ilusión del matrimonio. Ahora son pocos los que buscan el matrimonio. Ahora son muchos los que quisieran tener una experiencia y no pretenden luchar ni sacrificarse, solamente alguna experiencia nada más para después, si no da resultado, muchos dicen, entonces para cortar ahí y cada quien por su lado a buscarle. Pero una persona no es un par de zapatos que uno puede ir a cambiar a la zapatería. No, ¿verdad? Nadie puede ir a comprar unos zapatos, llevárselos al baile y al siguiente día llegar a la zapatería y decirle: no los quiero. No, ya están usados, ya los bailaste toda la noche. Ya, ni los zapatos se pueden cambiar así. Menos un hijo de Dios. Menos un hijo de Dios. Por eso el sacramento, el matrimonio, se eleva al grado de sacramento. Sacramento es ahora un misterio divino. El matrimonio es una figura. ¿Por qué nos entusiasma tanto el matrimonio? Porque todos hemos nacido para casarnos y ahí está guardada la ilusión de las bodas en nuestro corazón. Está guardado. Y no me refiero a la boda entre seres humanos, porque resulta que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios empieza a hablar de las bodas del Cordero. Jesús mismo dice: yo soy el novio. Somos las únicas criaturas que existen para casarse con Dios.
Y la alegría que ocasiona este matrimonio con Dios, lo reflejamos y lo proyectamos a través de este sacramento. Por eso hay una alegría, hay un movimiento interno, hay una ilusión, a pesar de que los papás se la hayan visto de lo peor. Pero hay una ilusión que se niega a morir del todo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos nosotros seres creados para casarnos. Toda la iglesia, la iglesia, todos los bautizados formamos la iglesia. Estamos llamados a abrazar a todos los seres humanos que existen en el mundo, para que todos juntos, como iglesia, seamos la novia del Cordero, la embellecida por los méritos del esposo. El único mérito personal de la iglesia es decirle sí a ese llamado de Dios Padre para casarnos con Dios. Para casarnos, para que se lleve ese matrimonio místico, misterioso, de una simple criatura con Dios. ¿Se imaginan? Una simple criatura con Dios. Eso no cabe en la lógica humana. No cabe. ¿Cómo es que Dios se va a rebajar siendo tan infinitamente perfecto, infinitamente puro, infinitamente sabio, casarse con nosotros? Si ni siquiera hubiéramos sido dignos después de que fuimos creados, menos después del pecado original, que hemos quedado todos dañados e inclinados hacia el mal. Todos tenemos inclinaciones hacia el mal, pero los sacramentos son los signos, son los elementos de santificación que Dios puso en el mundo, que debemos de respetar lo más posible. El día que nosotros dejemos de respetar los sacramentos, dejamos de respetar el camino que nos lleva a Dios. El que no respete el sacramento, los sacramentos, nosotros los sacerdotes somos el sacramento, también somos un sacramento vivo, el sacramento del sacerdocio. Los casados tienen otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Todos los demás tenemos el sacramento del bautismo, tenemos el sacramento de la confirmación. El día que despreciemos los sacramentos y los hagamos a un lado, hemos atentado contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Si yo soy infiel a mi vocación sacerdotal, ¿a quién perjudiqué? A mí. Yo soy el perjudicado. Si un esposo o una esposa llega a fallarle a su esposo o a su esposa, acaba de fallarse a sí mismo o a sí misma. No es que le fallaste a Dios, sí se le falla a Dios, pero el golpe lo vas a recibir tú. El golpe lo vas a recibir tú. De ahí que nosotros tenemos que luchar, y es algo que ustedes van a tener que hacer, luchar para limpiar en medio de este mundo al sacramento del matrimonio. Porque ya muchos jóvenes dicen que no vale la pena casarse. Hay muchos jóvenes que dicen que ya están viviendo juntos, pero dicen que si se casan les va a ir peor. A ustedes les toca demostrar que no. No lo puedes demostrar, ay de ti. Es como si yo no demostrara que el sacerdocio hace feliz. Si yo no demuestro al mundo que el sacerdocio hace feliz, traicioné mi vocación y mi salvación. Yo me he traicionado a mí mismo. El ser humano es ser humano. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nosotros. Un descuido, cuántas cosas pueden llegar a provocar algún problema, alguna dificultad, hasta llegar a caer tal vez en alguna infidelidad.
Ay de aquellos que lleguen a caer en una infidelidad, porque una vez que se cae en la infidelidad, se ha atentado contra algo que es de Dios. Un instrumento que Dios nos dio para la santificación y fue usado para ofenderlo. Este castigo es tremendo, mis hijos. Es un castigo tremendo. Pero alejándonos de la posibilidad de la infidelidad, vamos hablando qué sucedería si fuéramos fieles. ¿Qué sucedería si fuéramos fieles? Simple y sencillamente seríamos felices. Simple y sencillamente, aquel que es fiel al mundo, el que no es fiel a Dios, no puede ser feliz en este mundo y menos lo será en la eternidad. Así es de que la ilusión del matrimonio nos recuerda nuestra propia preparación para el matrimonio místico con Dios. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso es eso! Por eso ustedes tienen que reflejar en sus rostros, tiene que ser una cara, pues, ¿cómo diríamos de un casado? ¿Qué cara puede y debe tener un matrimonio? Pues precisamente la contraria de la que tienen, ¿verdad? Debería de reflejarse la felicidad del encuentro con quien se ama, ¿no? Es que cuando se casan se supone que se casan porque se aman. No es una alianza de conveniencia, sino es una alianza de amor. Pues eso nos prepara. Es una simple preparación para tu matrimonio con Dios. No puedes ser fiel en el matrimonio de la tierra. Tal vez no te consideren digno del matrimonio en el cielo. Y entonces podría ser desechado como una cosa que no sirve. No sirve para estar en el cielo. No sirve para estar entre los santos. No sirve para estar entre los enamorados de Dios. Los enamorados de Dios. Así es de que yo como sacerdote tengo que trabajar durante toda mi vida en el enamoramiento a Dios. Y ustedes como matrimonio, ahorita que ustedes están casando, no es que tengan que trabajar en la conquista del uno por el otro. No. Eso es entre los que no tienen fe, sí. Una pareja que se case que no tienen fe verdadera, pues entonces hacen una alianza civil donde el gobierno se compromete a mandarles un policía en caso de que alguien no cumpla lo que prometió. Nosotros no. Nosotros no necesitamos de un policía, nosotros no necesitamos de estas cosas. ¿Por qué no necesitamos de estas cosas? Porque nuestro objetivo no es solamente hacer feliz al cónyuge, sino que en el matrimonio ustedes tienen que hacer feliz a Dios. Tú como esposo, lo que tú hagas, digas, pienses y trabajes y todo, tiene que ser para hacer feliz a Dios. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo tratarla a ella para hacer feliz a Dios? Si tú así lo haces, el Señor te recompensará, porque entonces tendrás que amarla como Dios le ama y tratarla como Dios le trataría. Y entonces la razón y el fundamento de tu comportamiento con ella nunca será ella, siempre será Dios, la razón del comportamiento. Y así en el caso de ella. Si ella viviera para hacerte feliz a ti, no podría, no le alcanzaría. El ser humano no se llena con otro ser humano, no llega a plenitud con otro ser humano. Al ser humano solo lo colma Dios, solo lo llena Dios. Entonces lo que ella tiene que hacer es ver cómo agradar a Dios más. ¿Cómo te va a servir para agradarlo? ¿Cómo te va a ayudar para agradarlo? Porque vamos a buscar siempre ese reflejo del matrimonio místico con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es nada fácil. Para que ustedes ensayen en el matrimonio con Dios,
El Señor así lo ha querido, que la esposa vea en su esposo a Cristo. ¿Cómo le van a hacer con ese que se casaron? No sé. Pero la esposa tiene que ver a Cristo en su esposo. Y si no ve a Cristo en su esposo y lo sirve con devoción, ese no fue su esposo, sino su Dios. Aguas. Aguas entonces. No, para evitar ese conflicto, la esposa debe ver en su esposo a Cristo. Una vez lo comentábamos aquí, viene una señora, después de que había tenido un conflicto, salió ella de la casa ya con una decisión de abandonar todo, ¿verdad? Pero bendito Dios, viene a buscarnos en lugar de irse, platica todo y entonces me pregunta, padre, ¿usted qué haría? Le dije, no, tú nunca me debes preguntar yo qué haría, porque a quién le importa lo que yo haría. Tú tienes que preguntarme, ¿qué dice Cristo de esto? Y entonces yo te puedo responder una verdad, no una cosa humana. ¿Qué haría yo? Pues quién sabe, yo a lo mejor si me da una cachetada se la regreso, pero ese soy yo. La pregunta es, ¿qué haría Cristo? Y entonces, ¿qué te pediría Cristo a ti? Yo le dije, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ser feliz en la tierra o ser feliz eternamente en el cielo? Pues ser feliz en el cielo, entonces regrésate y trátalo como tratarías a Cristo. Padre, pero me hizo, si quieres ir al cielo, claro, yo no te llevo a fuerza al cielo. Si quieres ir al cielo, regrésate y trátalo como tratarías a Cristo, como si Él fuera Cristo. Y se regresó, chilló, lloró un rato, pues uno qué hace, vea, yo no puedo decidir por las personas. Yo nada más, mi camino es iluminar, ofrecer elementos, pero mi camino no es obligar a nadie. Y entonces la persona llora, pues yo la dejé llorando un rato, y entonces dice, voy a hacerlo. Bendito Dios por ti, porque se supone que quieres ser feliz por toda la eternidad, y no hay otro camino. No lo hay. En la iglesia no hay divorcio. En la iglesia no hay divorcio. En la iglesia hay mártires por amor a Cristo, eso sí, pero divorcios no los hay. Y entonces se regresa esta mujer. Luego nos platicó su testimonio, ¿verdad? Ya ella cuando regresa, dice que cuando llega, su viejo ya estaba con las uñas de fuera, esperando que dijera cualquier cosa para regresarse la peor. Enojado, así con la cara, llega ella y le dice, ¿quieres que te haga algo de cenar? Dice, puso unos ojotes. Porque lo único que todos esperaban, menos eso. Todo, menos eso. ¿Quieres que te haga algo de cenar? Y aquel todavía como no sabiendo si él iba a aventar con el sartén o qué, midiéndose un poquito a ver qué estaba pasando, pues le sacó un sí, ¿verdad? Tratando de endulzar la voz para que no tronaran las cosas. Y le prepara la cena como a él le gusta, lo sirve, le pone sus tortillas calientitas. Y entonces lo trata tan bien que viene su esposo y me dice, padre, mi mujer me va a dejar. Le dije, oye, a ver, pues mira, que yo sepa, te ha dicho como 10 veces que ya se va. No, padre, es que ahora ya no está enojada. Ahora sí se va, y si se va, ya no la voy a tener. Ahora sí se lo creyó, como ya no estaba. Y ella lo empieza a servir como si estuviera sirviendo a Cristo, y se lo mentalizó. Este es Cristo, Él está representando a Cristo en esta familia, y yo estoy representando a la iglesia que debe servir a Cristo. Y entonces ella sirve a su esposo como debió ser, como la iglesia debe servir a Cristo. Vivió el misterio. Pero cuando venía me decía, es que yo ya no aguanto. Yo lo que le decía, mira, tú no seas la causa de que se rompa. Porque si tú eres la causa de que se rompa un sacramento, no tienes una idea de cómo se paga. Que se vaya él o lo rompa él. Tú no rompas el sacramento. Tú aguanta lo que puedas humanamente, y si no, la iglesia te ofrece alternativas. Ve y busca. Pero mientras tú no rompas un lazo, porque miren, en unas revelaciones particulares, Jesús explicaba que cuando una persona se casa, ya ven que se les pone un lazo,
¿verdad? No es para amarrar perros y gatos, no. El lazo representa la bendición de Dios, pero Jesús aclara, es un nervio, fíjense nada más que curioso, es un nervio que sale de mi corazón, los envuelve a los dos para unirlos y bendecirlos en mi amor. Y cuando ellos rompen ese nervio, yo me estremezco de dolor y conmigo el cielo entero. Por eso no hay salvación para el que lo rompe. Si alguien me dijera, padre, mi suegro venía con la pistola atrás, entonces no valió ese matrimonio. No valió porque estuvo obligada la persona y no fue libre para decir sí. Pero los que fueron libres y dijeron que sí, se avientan un paquete tremendo y terrible contra Dios. Contra Dios. El que rompe el matrimonio rompe ese nervio que brota del corazón de Jesús. Brota del corazón de Jesús. Díganme nada más, si alguien hace que Jesús estremezca de dolor, ¿cómo va a entrar a la casa del Padre de Jesús? No, por eso en la iglesia no hay esto. Entonces en la iglesia se soporta por amor a Cristo lo humanamente posible. Dios no nos exige cosas imposibles. Lo humanamente imposible, Dios te lo premia. Dios te lo paga. Mientras más trabajo te cueste, más grande es el premio que te da Dios. Por eso en la iglesia no hay divorcios. En la iglesia es la expresión del amor a una persona por amor a Dios. Y entonces el matrimonio de la tierra, este sacramento, refleja nuestro matrimonio con Dios. El que rompa el matrimonio en esta tierra, corre el riesgo de que rompa su matrimonio con Dios. Se acabó. No va a poder entrar a donde está el esposo. ¿Por qué? Porque no es esposa. Por eso no podría entrar a donde el esposo. Para poder entrar donde el esposo, que es Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, para poder entrar en la vida trinitaria, hay que ser la esposa del Cordero. Por eso Jesús dice, cuando llegan los fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando los discípulos de los fariseos y los escribas sí ayunan? Y Jesús responde, no pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Un día se los quitarán al novio y entonces sí ayunarán. Esta es la iglesia. Nos fue quitado el novio, pero no nos fue quitado por toda la eternidad. Se nos adelantó a preparar un lugar en el cielo. El cielo es para el cuerpo físico de Jesús. Para el cuerpo físico de Jesús. ¿Quiénes forman el cuerpo místico de Jesús? La iglesia. El cielo es para los que tienen vida en Cristo. Por eso el matrimonio no es que ustedes se centren el uno en el otro. No, no. Es para que ustedes dos se ayuden a centrarse en el amor a Dios. Ahora no van a ir solos en el camino de la santificación. Ahora se van a tener el uno al otro para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Qué sería una infidelidad en un matrimonio? Atentar contra ti mismo. Atentar contra ti misma. Eso es lo que sería una infidelidad en un matrimonio. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de nada de eso. Tenemos que esforzarnos y luchar por la santidad. Santificar el misterio que se está celebrando. Santificarlo. Ay de aquel que atente y ponga en riesgo el nervio brotado del corazón de Jesús para santificarles y unirles. Así es de que ahora forman una sola carne. Y cuando nos casemos con Cristo, cuando se consuma este matrimonio, ya estamos pedidos y dados. ¿Sí sabían? Estamos pedidos y dados desde el día de nuestro bautismo.
comprados por la sangre de Cristo, pedidos y dados. ¿Y cuándo se va a consumar el matrimonio con Cristo? Cuando entremos con Él a su casa, como entra la novia cuando se casan, ¿verdad? El novio y la novia. Que el novio la agarra, la carga y la mete a su casa, ¿verdad? Todos felices, todos cantando, ya después vienen los trancazos y todo, ¿verdad? Pero al principio, cuando todo es felicidad y dicha, ilusiones bonitas, pero eso sucede cuando alguien está centrado en lo humano. Cuando alguien está bien ubicado en la fe, eso no sucede. Eso no sucede, porque el que está bien ubicado en la fe se casó con alguien para llegar a Cristo y va a llegar a Cristo. Así es de que la felicidad que debe dar el matrimonio al hombre y a la mujer reflejan la felicidad que debe haber en el encuentro, en el matrimonio místico que vamos a tener con Dios. Por eso deberían de casarse antes de convivir. Porque ya conviviendo ya se conocen y ya se lastimaron. Son humanos. No se casaron con un ángel, ni con una angelita. No, porque no hay angelitas. Por eso no se casan con angelitas. Se casaron con un ser humano dañado por el pecado original. Entonces, por eso cuando se casan jóvenes y por primera vez, ¡ay, qué bonito se miran cuando empiezan a hablarse! Se hablan, con los ojos se refleja el amor que se tiene, ¿verdad? Cuando hemos hecho aquí la renovación del matrimonio, el viejo trata de no ver nada, por acá volteándose por todos lados, menos, ¡ay, luchando por hacer una renovación! ¡Ay, pero cuando se casan, sí, padre! Así les dice uno, ¿promete ser fiel? Sí. Emocionados, ya cuando 15 años después renuevan, promete tratar de seguir siendo fiel. Bueno, dicen, pues, ya como resignados. Pero no debería de ser así. En el matrimonio los que se casan deberían de crecer en el amor, pero en el amor a Dios. No en el amor a la criatura. Es que el amor a la criatura se termina, se acaba, se rompe el lazo. El vínculo del matrimonio se termina con la muerte. Entonces, esta unión es momentánea y deben de estar juntos en esta vida para alcanzar el cielo. En el cielo se van a juntar, pero ya no van a ser esposo y esposa. En el cielo ya no van a ser esposo y esposa, para descanso de algunos, claro. En el cielo solamente va a haber un esposo, Cristo, y una sola esposa. Los bautizados que formamos esta iglesia, la esposa de Cristo. Es todo lo que va a haber en el cielo. Así es de que, ¿para qué querer retener con nosotros lo que se va a acabar? Esto se va a acabar. Tienen que aprender por eso a amar con libertad y enseñar a todos sus hijos a amar con libertad. Es el matrimonio. Por eso San Pablo nos habla hoy en esta carta a los Corintios de lo que es el verdadero amor. Pero ¿quién va a vivir este verdadero amor? Esto no podríamos decir que suena a imposible. Dice San Pablo que si no se tiene amor, nada tiene valor. Y luego dice, el amor es comprensivo. Así como ustedes los casados, escuchen cómo son ustedes. El amor es comprensivo. El amor es servicial. No tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es maleducado ni egoísta. No es maleducado. No caben malas palabras en el matrimonio. No caben cosas desordenadas a nivel sexual en el matrimonio. No caben. Si ustedes hacen eso, se llenarán de materia y la materia pesa, no deja volar al espíritu, a la santidad. Por eso no podemos anclarnos en la materia. Ustedes van juntos hacia Dios. No los juntó para que uno y otro fuera el Dios de la otra persona. No, los junta para que uniendo fuerzas se apoyen para llegar a Dios, santificarse. Por eso dice San Pablo, el amor no se irrita, por eso ustedes nunca se enojan. El amor no guarda rencor. Ya ven cuando se han equivocado. ¿Quién de ustedes se acuerda de lo que hizo su viejo hace 20 años? No levanten la mano, por favor.
Dice San Pablo, el amor no se irrita ni guarda rencor. ¿Para cuándo es esto? ¿Para cuándo vamos a vivir esto? Tenemos años y años predicándolo, ustedes tienen años y años escuchándolo. ¿Para cuándo lo van a poner en práctica? Cuando se mueran ya no sirve. Eso es para ahorita. Para ahorita. Dice, fíjense lo que Dios espera ver en ustedes, Esto es lo que Dios espera ver en ustedes ahora que ya están casando. Dice entonces San Pablo, el amor no es maleducado ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se irrita. Y eso no significa que no le salgas al pullido, no. Que no cae en ira, que no pierde el control. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia. Eso de que le fue mal al viejo o la vieja y por acá le hacen con lero, no. No. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Vean lo que Dios quiere ver en ustedes. El amor disculpa sin límites. Cree sin límites. Creer en el viejo, imagínense nada más. Después de que ya lo conocen cómo es de rabo verde, y cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Es que así nos está amando Dios a nosotros. Así es como Dios te ha amado a ti, y eso es lo que espera encontrar en ti. El amor no pasará jamás, aunque pase todo lo demás, aunque desaparezcan las lenguas, dice San Pablo. Cuando leen esto los chismosos tiemblan, de que desaparezcan las lenguas, dice. Y aunque la ciencia sea destruida, pues conocemos que algo, no todo, ni los profetas lo dicen todo. Pero todo se termina, todo empieza en el amor de Dios y termina en el amor de Dios. Por eso ustedes deben de pensar en eso. Van a ser ahora el reflejo del matrimonio que van a tener con Dios cuando se mueran. Ahorita la humanidad estamos de novia con Dios. Hombres y mujeres formamos la iglesia, y la iglesia es la novia de Dios. Por eso todos deberían de querer entrar con la novia. Aunque a veces la novia la mostramos media histérica, pero si la mostráramos como Él quiere, si mostráramos el amor y viviéramos como Dios nos ha pedido, la iglesia resplandecería con la belleza de su esposo. Resplandecería. La iglesia debe ser esa novia radiante, siempre joven, siempre hermosa. Eso solamente lo hace la gracia de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano.
Eres la única criatura del universo con la cual quiero tener una amistad. Yo no soy un Dios mudo. Yo soy el Verbo. Yo soy la palabra. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo. Si me abres la puerta, entraré. Si me abres la puerta, entraré. Cenaré contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. La palabra de Dios, el día de hoy que estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nos invita a profundizar en ese amor que Dios nos tiene. Nuestra tarea solo consiste en corresponder al amor de Dios, solamente en eso. Nosotros no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos para agradar a Dios, no tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida, porque para que Dios nos ame no necesitamos cambiar. Para salvarnos sí, pero para que Dios nos ame no. Entonces, cuando el ser humano se reconozca amado por Dios, está preparado para corresponder a Dios. Cuando nosotros nos llenamos de sentimientos de culpa por lo que hicimos, por lo que dejamos que pasara o por alguna razón, y nos llenamos de sentimientos de culpa contra nosotros, los sentimientos de culpa son como un impermeable que impiden que uno se impregne de la lluvia del amor de Dios sobre nosotros. Ese dolor que sentimos, que llega a ya no ser sano cuando perdemos el control de él y cuando ese dolor nos aleja de Dios. Cuando Pedro traiciona a Jesús, vemos esa reacción del ser humano que se esconde. Vemos la reacción de aquel que siente que no es digno de recibir el perdón, y Pedro corre. No pierde completamente la fe en el amor de Jesús, por eso regresa, dolido, sentido y todo, pero regresa. Judas, en cambio, Judas Iscariote no regresa. Él no soporta el sentimiento de culpa y opta por el suicidio, pero porque no aguantaba los sentimientos de culpa. Si él hubiera regresado y hubiera ido con María, María lo hubiera llevado con Jesús y él hubiera continuado con su labor apostólica. Pero vean hasta dónde nos puede llevar un sentimiento de culpa: a la muerte física o al suicidio espiritual. El alejarnos de Dios, no sentirnos dignos de ninguna gracia de Dios, no sentirnos dignos de acercarnos a Él. ¿Y a dónde nos lleva eso? A la soledad espiritual, que va a terminar en una muerte espiritual para nosotros. Hoy nos invita por eso el Señor a reflexionar en esta fiesta cuánto vale una oveja para su pastor. Y Jesús habla entusiasmado. Acuérdense que esa zona era una zona de mucho pastoreo, había muchos rebaños de ovejas. Entonces Jesús toma de la experiencia del pueblo para aplicar una idea, es lo que se le llaman las parábolas. Para explicar una idea toma ejemplos de lo que le rodea, y por eso habla de la higuera, por eso habla de esto.
Y hoy nos habla de el pastor. Un pastor que está dispuesto a irse a buscar, aunque tenía 100, se le pierde una, pero ni siquiera esa una quiere dejar. No se conforma diciendo, bueno, me quedan 99. No, sale a buscar a esa oveja perdida hasta que la encuentra. Por eso la labor misericordiosa del amor de Dios no termina hasta que la persona muere. No importa qué tan bajo haya caído, no importa qué tan débil sea, no importa qué tan aferrados al pecado se encuentre el alma, la misericordia de Dios le acompaña hasta el último momento de la vida. El que se condena no es por falta del amor de Dios. El que llega a condenarse es por no haber correspondido al amor de Dios. Tendrá sus razones, tendrá sus cosas, pero lo que sabemos es esto. Entonces, somos valiosos. Jesús nos dice que somos valiosos, como un pastor que sale a buscar a la oveja y cuando la encuentra, después de que esta oveja se sale y la encuentra lastimada, no la golpea, no le grita, no la insulta, como nosotros tenemos experiencia en nuestras familias, ¿verdad? El niño que se cae del árbol, que su mamá le dijo que no se subiera, y aparte de la caída le pone sus chanclazos, ¿verdad? No, Dios no es así. Aunque como es lo que siempre hemos visto, entonces es lo que esperamos ya de Dios y de todos. Cuando nos enojamos, ¿verdad? Cuando pasa algo, como el niño que está en una mesa y de repente alguien tira el vaso de leche y pone la cara así de, ¡ay, vienen los chanclazos! Él no la tiró, sin embargo ya sabe la consecuencia que tiene el tirar ese vaso de leche. Así estamos nosotros también con Dios, ¿verdad? Hemos puesto una barrera por los sentimientos de culpa que nosotros tenemos. Pero no, Dios no es así. Dios es misericordioso. Aún el peor de los pecadores, si le corresponde al amor de Dios, encuentra el amor de Dios. Nadie podrá decir, ya se acabó el tiempo de gracia para mí. Nadie podrá decir, ya no puedo acercarme a Dios. Ya no, hasta que se muera. Una vez que la persona muere, ya no puede. Ya los sufrimientos, el dolor, las peticiones de pedir, cuando se pide misericordia, ya no son escuchadas. Esto es para los que están en este mundo. Por eso tenemos que apresurarnos. Sigue todas las cosas que ha habido en este país nuestro de México. Si se dan cuenta, están gritándole, están exigiéndole a Dios un castigo. Todo lo que se está promoviendo, todo lo que se está aceptando en México, todo son cosas contra Dios, contra Dios, contra Dios, contra Dios. Hay infinidad de cosas, desde la manera como se recibe la Sagrada Comunión, que se da en la mano, y en algunos lugares, como nuestros hermanos de Estados Unidos, es obligatorio para los sacerdotes dar la comunión en la mano, ¿verdad? Y uno se queda pensando, fíjense, para que yo pudiera tener acceso a tocar la Eucaristía, me ungieron las manos. Me ungieron las manos como sacerdote y entonces yo puedo bendecir y puedo tener acceso a tocar al Señor porque fueron ungidas mis manos. Y nadie tiene o nadie tenía acceso a no ser un ministro instituido, que ya fuera sacerdote o ya fuera diácono. Por razones de necesidad, la Iglesia abre la puerta a un nuevo ministerio que se llamó Ministros de la Comunión, en la cual ahora los laicos llevan la comunión a los enfermos. Ese es el ministerio, llevan la comunión a los enfermos, pero en el altar los únicos que podían purificar los vasos sagrados era o el sacerdote o el diácono. Pero luego surge otro ministerio en la iglesia, que es el acolitado, en la cual se les permite tener acceso a la purificación de los vasos sagrados. Y entonces empezaron a ver una serie de cosas. Las personas comulgan con una total indiferencia, muchas veces, dada la forma como se le trata al Señor. Ya se pierde el sentido sacro. Antes
Si una hostia llegaba a caerse cuando el sacerdote estaba dando la comunión, todo se detenía, la gente se ponía de rodillas, el sacerdote levantaba la Eucaristía, la reservaba, traían agua bendita, se purificaba el lugar, se ponía una campana, la campana se ponía ahí y una vela. ¿Cuántas cosas? Pero cuando la gente veía eso, decía, oh, qué grande es la Eucaristía. Y ahora, ¿dónde encontramos la grandeza de la Eucaristía? Hay personas que me ha tocado ver que comulgaban así con la mano, agarraban la Eucaristía y se limpiaban en la ropa. Cuando los sacerdotes tenían antes, ahorita ya no se le exige al sacerdote, tenían la obligación de purificar los dedos con agua en el cáliz para que cualquier partícula que hubiese quedado. Como muchas personas, ¿verdad?, cuando reciben la comunión, yo no sé si están enojadas con el Padre, pero le sacan la lengua. Y no se debe sacar la lengua. Cuando se va a comulgar, se abre la boca y se pone la lengua a la altura de los dientes sin levantarla, a fin de que el sacerdote deposite sin que la persona se mueva. Porque si yo llevo la Eucaristía a la boca y la persona se adelanta, pues entonces voy a meterle los dedos a la boca. Pero si la persona se queda en su lugar y yo deposito, no habría ningún inconveniente. Pero pues a muchas personas que uno llega a tocar la lengua, entonces a los sacerdotes se les exigía, se les obligaba a tener que purificarlo en el cáliz y beberse esa agua. Cuando uno tiene cuidado no hay problema, no hay mucho problema, aunque a veces sí tiene que casi insultar, ¿verdad? Pero después pasa el tiempo y se permite tener una copita de agua donde el sacerdote metía los dedos y purificaba sus dedos para que cualquier partícula, aunque no se alcanzara a ver, quedara en esa agüita, y esa agüita se depositaba en macetas, se depositaba en lugares donde había plantitas. Pero ahorita se ha ido perdiendo todo ese sentido sacro, una irreverencia total que se está mostrando en todo esto, y al no corresponder al amor de Dios, perdemos lo que el amor de Dios nos quería dar. Allí está, es como un cheque ya firmado, pero tú tienes que reconocer el valor que tiene y hacer lo que te corresponde. Ese cheque no lo puedes cambiar más que en un banco y tienes que llevar identificación. Y entonces cumples estos requisitos, recibes el beneficio del cheque. Así son las bendiciones de Dios. Ya está el cheque firmado para la bendición tuya. Ahora falta que tú cumplas la parte del rito que te corresponde a ti. Y si tú cumples, tendrás o recibirás la riqueza de la gracia y de la misericordia que Dios tiene preparada para ti. Pero si tú no te dispones, entonces no lo recibirás. No lo recibirás. Vemos en las Sagradas Escrituras, cuando la gente despide a Pablo, porque ya Pablo va a tomar un barco y les dice, ya no los voy a volver a ver, y la gente llora, lo acompaña al barco, y entonces Pablo les va a dar la bendición y todos se ponen de rodillas. Cuando uno va a recibir una bendición y uno se pone de rodillas, la bendición aumenta, la bendición inmediatamente, porque Dios inmediatamente corresponde al menor movimiento de tu corazón hacia Él, al menor movimiento, aunque tú no sientas nada, aunque no te des cuenta, al menor movimiento de tu corazón a Él corresponde Dios con una gracia. Por eso hay tantas cosas que tenemos que poner en claro nosotros en nuestra vida. Hay personas que se nota que no entienden lo que es ni siquiera la Sagrada Comunión. Llegan, comulgan, se hacen a un lado, hacen una reverencia, se persignan, pero ¿a quién le hablas? Ya lo traes dentro. Otros se hincan después de comulgar, se hacen a un lado y se arrodillan. ¿Ante quién? Si el que buscas está dentro, ya no está fuera de ti, está dentro de ti el que buscas. Entonces, después de la comunión, no queda otra cosa más que ir uno a su lugar sin ningún otro signo ni gesto. Sin ningún otro signo ni gesto, sino que recibes al Señor y vas a tu lugar, te pones ahí de rodillas si es que puedes, porque la gracia aumentaría para ti aumentaría, y si la gracia aumenta en ti, todos los que te rodean van a ser beneficiados,
todos los de tu parroquia, todos los de tu colonia, todos los de tu ciudad. Si tú correspondes al amor de Dios, todos son beneficiados. Igual sucede cuando alguien accede al pecado. Cometes un pecado, todos reciben la influencia de tu pecado. No es de que yo pequé yo solito, nadie me vio y no dañé a nadie. Es imposible no dañar a nadie con el pecado. Todo pecado repercute, igual que toda gracia o toda correspondencia al amor de Dios, repercute en todos los que nos rodean. Así pues, el Señor nos invita a corresponder a su gracia, con pleno conocimiento de causa, con conocimiento a quién vas a recibir. Si es una galleta de las galletas Oreo, de las galletas de animalitos, pues agárrala y cómetela, eso no hay ningún problema. Pero si es Dios, se tiene que notar. Se tiene que notar que estás tomando algo diferente. Los que te vean comer tienen que notar que es algo diferente. ¿Y en qué se va a notar la diferencia? Que correspondes, nada más eso. Correspondes al amor de Dios, correspondes, y te puedes valer del canto que se haga o te quedas en silencio ajeno, y si dejas fuera todo lo que hay a tu alrededor, tú vas a tomar la opción. Si en ese momento tu estado anímico no te favorece, no te ayuda para una entrega más generosa, pues entonces te vales de lo que hay a tu alrededor y te unes a esas oraciones. Pero lo importante, mis hijos, es corresponder al amor de Dios. No es suficiente con que Dios te ame. Tienes que corresponder a su amor. No bloquees la gracia de Dios con sentimientos de culpa, con complejos de inferioridad. No bloquees la gracia de Dios. Él te quiere amar porque le da su gana, no por lo que haces ni por lo que dejas de hacer. Lo que Él toma en cuenta para Él son las cosas en las cuales tú te sacrificas voluntariamente o tú soportas conscientemente por amor a Él. Eso es muy valioso para Dios, es muy valioso en su presencia, extremadamente valioso. Es corresponder al amor de Dios, es todo lo que nos toca. El Papa Pío XII, cuando habla acerca del Sagrado Corazón de Jesús, en una parte de su encíclica, él menciona ese pasaje de la samaritana, y donde Jesús le dice: si supieras quién te pide agua, tú le pedirías. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y eso se extiende hacia nosotros también. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita en nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Ahora sí, menos un hijo de Dios. Menos un hijo de Dios. Por eso el sacramento, el matrimonio, se eleva al grado de sacramento. Sacramento es ahora un misterio divino. El matrimonio es una figura.
¿Por qué nos entusiasma tanto el matrimonio? Porque todos hemos nacido para casarnos y ahí está guardada la ilusión de las bodas en nuestro corazón. Está guardado. Y no me refiero a la boda entre seres humanos, porque resulta que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios empieza a hablar de las bodas del Cordero. Jesús mismo dice, yo soy el novio. Somos las únicas criaturas que existen para casarse con Dios. Y la alegría que ocasiona este matrimonio con Dios, lo reflejamos y lo proyectamos a través de este sacramento. Por eso hay una alegría, hay un movimiento interno, hay una ilusión, a pesar de que los papás se la hayan visto de lo peor. Pero hay una ilusión que se niega a morir del todo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos nosotros seres creados para casarnos. Toda la iglesia, la iglesia, todos los bautizados formamos la iglesia. Estamos llamados a abrazar a todos los seres humanos que existen en el mundo, para que todos juntos, como iglesia, seamos la novia del Cordero, la embellecida por los méritos del esposo. El único mérito personal de la iglesia es decirle sí a ese llamado de Dios Padre para casarnos con Dios. Para casarnos, para que se lleve ese matrimonio místico, misterioso, de una simple criatura con Dios. ¿Se imaginan? Una simple criatura con Dios. Eso no cabe en la lógica humana. No cabe. ¿Cómo es que Dios se va a rebajar siendo tan infinitamente perfecto, infinitamente puro, infinitamente sabio, casarse con nosotros? Si ni siquiera hubiéramos sido dignos después de que fuimos creados, menos después del pecado original, que hemos quedado todos dañados e inclinados hacia el mal. Todos tenemos inclinaciones hacia el mal, pero los sacramentos son los signos, son los elementos de santificación que Dios puso en el mundo, que debemos de respetar lo más posible. El día que nosotros dejemos de respetar los sacramentos, dejamos de respetar el camino que nos lleva a Dios. El que no respete el sacramento, los sacramentos, nosotros los sacerdotes, la fecha y el momento, y el Señor nos ha permitido estar aquí reunidos para celebrar este matrimonio. El matrimonio es uno de los acontecimientos que más revuelo ocasionan en la sociedad. Más todavía que las quinceañeras, más como que hay una especie de euforia cuando alguien se va a casar. Se emociona mucho la gente con un matrimonio. Bueno, antes era mucho esto, ¿verdad? Ya había un matrimonio, se estaba casando una muchacha y todas las demás muchachas soñaban con estar ahí, ¿verdad? Ya casándose también. Con el paso de los años y cuando empezaron a ver los hijos en los papás un testimonio ya no suficiente, ya no santo, ya no agradable, cuando empezaron a ver los jóvenes que el matrimonio no hacía feliz a sus papás, empezó a derrumbarse esa ilusión del matrimonio.
Ahora son pocos los que buscan el matrimonio. Ahora son muchos los que quisieran tener una experiencia y no pretenden luchar ni sacrificarse, solamente alguna experiencia nada más para después, si no da resultado, muchos dicen, entonces para cortar ahí y cada quien por su lado a buscarle. Pero una persona no es un par de zapatos que uno puede ir a cambiar a la zapatería. No, ¿verdad? Nadie puede ir a comprar unos zapatos, llevárselos al baile y al siguiente día llegar a la zapatería y decirle, no los quiero. No, ya están usados, ya los bailaste toda la noche. Ya, ni los zapatos se pueden cambiar. Somos el sacramento, también somos un sacramento vivo, el sacramento del sacerdocio. Los casados tienen otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Todos los demás tenemos el sacramento del bautismo, tenemos el sacramento de la confirmación. El día que despreciemos los sacramentos y los hagamos a un lado, hemos atentado contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Si yo soy infiel a mi vocación sacerdotal, ¿a quién perjudiqué? A mí. Yo soy el perjudicado. Si un esposo o una esposa llega a fallarle a su esposo o a su esposa, acaba de fallarse a sí mismo o a sí misma. No es que le fallaste a Dios, sí se le falla a Dios, pero el golpe lo vas a recibir tú. El golpe lo vas a recibir tú. De ahí que nosotros tenemos que luchar. Y es algo que ustedes van a tener que hacer, luchar para limpiar en medio de este mundo al sacramento del matrimonio. Porque ya muchos jóvenes dicen que no vale la pena casarse. Hay muchos jóvenes que dicen que ya están viviendo juntos, pero dicen que si se casan les va a ir peor. A ustedes les toca demostrar que no. No lo puedes demostrar, ay de ti. Es como si yo no demostrara que el sacerdocio hace feliz. Si yo no demuestro al mundo que el sacerdocio hace feliz, traicioné mi vocación y mi salvación. Yo me he traicionado a mí mismo. El ser humano es ser humano. Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados, ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Pues por fin hemos llegado. Por fin se llegó